Bueno, que Dios le bendiga en gran manera. Hoy vamos a hablar de un misterio, de algo muy interesante, el cual Dios le reveló al sabio Salomón. Quiero que preste mucha atención. Hoy vamos a hablar del misterio sobre la muerte, no del espíritu de la muerte, sino el acontecimiento, lo que sucede con el cuerpo cuando nosotros tenemos este acontecimiento. Dice Eclesiastés 8:8, dice: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Dice Salomón, un hombre que Dios le había dado el don de ciencia, el don de sabiduría. Dios había puesto en Salomón un espíritu de sabiduría y un espíritu de ciencia, para que Salomón pudiera interpretar y pudiera tener esa sabiduría que tenía y esas palabras tan elocuentes y tan profundas. Muchas personas entienden que Dios nos revelaba muchas cosas en la antigüedad. En la antigüedad han tenido hasta revelaciones más profundas que las que hoy nosotros tenemos. Nosotros recibimos una revelación la cual no había sido revelada en la antigüedad porque era el misterio del evangelio. Pero en la antigüedad tenía muchas revelaciones, porque como Dios le revela a Moisés, ¿quién ha tenido ese encuentro con el Señor? Como dice las escrituras que Moisés tuvo, como Dios le reveló. Moisés duraba 40 días y 40 noches dentro de un monte, en una montaña, buscando, hablando con Dios cara a cara. Y dice las escrituras que Dios reveló ciertas cosas profundas. Dios les revelaba a Elías, Dios se encontró con ángeles, se encontraban con hombres de la antigüedad. Jacob luchó con un ángel. ¿Quién ha peleado con un ángel? ¿Quién ha tenido un encuentro con un ángel en estos tiempos? Entonces, Dios daba revelaciones, Dios mostraba cosas profundas, cosas interesantes en la antigüedad. Lo que pasa es que estamos en otro tiempo, pero en la antigüedad había demasiadas cosas profundas. Pero mire, ¿qué cosas tan profundas le revela Dios a Job? Cosas impresionantes. A David le reveló cosas impresionantes. Si leemos los salmos encontramos cosas muy profundas. Entonces dice Eclesiastés: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Bueno, el espíritu es algo que mucha gente no han sabido diferenciar. El espíritu es una cosa, el alma es una cosa y el cuerpo es otra cosa. Si recordamos, Pablo dice que vuestra alma, cuerpo y espíritu sean hallados irreprensibles. Entonces significa que hay algo que une a estos tres componentes. Para formar la vida ocurre la unión de tres componentes: el alma, el espíritu con el cuerpo. Cuando Dios crea al hombre, Dios, luego que forma al hombre del barro, entonces Dios sopla aliento de vida, sopla de su espíritu. El espíritu de Dios es una chispa de vida, es una energía, porque dicen que el espíritu, si usted encuentra en Génesis capítulo 1, encuentra que el espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas, y el espíritu de Dios era que iba creando todo. El espíritu de Dios es la persona que crea, la persona que transforma. Dios es el que ordena, el Hijo es el que comunica y el Espíritu es el que crea. O sea que el Espíritu es el que imparte de su energía. Esto es algo que me revela el Espíritu Santo y me hizo entender que cuando Dios crea al hombre, lo que hace es una unión de tres componentes: el alma, el cuerpo y el espíritu. Cuando Dios crea al hombre, lo que hace es que sopla el aliento de vida, pero ya una alma estaba siendo materializada. Cuando Dios creó al hombre, lo que creó fue su alma.
Cuando Él sopla el aliento de vida, lo que Él impartió fue la chispa de vida, fue la energía que hizo que el alma y el cuerpo se unieran, que se uniera el cuerpo con la tierra. Eso fue lo que creó cuando Dios sopló el aliento de vida. Entonces, significa que hay una unión de tres componentes en el hombre. El hombre es tripartito. Cuando ocurre el acontecimiento de la muerte, dice que el polvo, que es el cuerpo, vuelve a la tierra, dice Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero, ¿por qué dice que Dios, que el alma que pecare, esa morirá? Ezequiel 18:20 dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué Él dice eso si cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve a la tierra de donde fue tomado? Pero Él está hablando del espíritu, del aliento, de la chispa de vida. No habla del alma. El alma que peca es la que llega a la condenación. Hay una separación entre el alma, el cuerpo y el espíritu. El alma queda en el medio. El alma es la que decide a quién obedecer. Pero esto es como, por ejemplo, como un padre y una madre que tienen un niño. El niño obedece al padre que más lo atiende. Si el padre se va a otro lugar o la madre se va a otro lugar, este niño no puede recibir la enseñanza de aquello porque no están. Inmediatamente uno de los dos le presta más atención, le dedica más importancia, le comienza a enseñar. Este comienza a recibir y comienza a atender el llamado de aquel que le dedica más tiempo. Asimismo es el alma entre el cuerpo y el espíritu. Esta es la más sencilla que encontré. El alma obedece a cuál de los dos dedica más tiempo. ¿Cuál de los dos es que tiene más tiempo para invertir? Entonces, cuando usted invierte tiempo en su espíritu toma dominio del alma. Por eso Jesús dijo en Mateo 26:41 que velemos y oremos, que le dijo a los discípulos, velar y orar para que no entréis en tentación, para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cuando Él habla de espíritu, no habla de espíritu, no habla de espíritu de Dios, habla de espíritu del hombre. El espíritu del hombre que está dispuesto, o sea, la chispa de vida, el aliento de vida que Dios había puesto en el hombre, siempre ha estado dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y esto dice Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Ninguno de los dos se oponen, pelean entre ellos para que el alma haga lo que quiere uno de los dos. Y esta es la batalla que tiene el hombre día tras día. Es que cuando acontece este suceso de la muerte, el alma que se mantiene en pecado es la que llega a condenación. Pero aquella alma que se mantiene en santidad, conectada del espíritu, de lo que quiere el espíritu, dice que ellos batallan para que no hagan ninguno de los dos. Cuando el espíritu domina, el hombre va a un lugar de descanso, un lugar de salvación. Cuando la carne domina, el hombre va a un lugar de condenación. Cuando Dios condena al hombre, condena en la antigüedad, aquella generación de Noé, dice que el espíritu no iba a contender con el hombre. No iba a contender porque ciertamente el hombre era carne. O sea, la mentalidad de un hombre carnal, Dios no puede contender todo el tiempo con ello. Por eso Dios reduce el tiempo de vida. Dios reduce el tiempo de estancia de su espíritu en el cuerpo. Dios mío, ¿qué acabo de decir? Dice Génesis 6:3, y dijo el Eterno, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios estableció desde ese momento, desde el día que pecó el hombre,
se estableció la muerte, pero Dios le daba chance al hombre, le daba oportunidad al hombre para que el hombre se arrepintiera. Pero en este momento Dios decide poner un stop, poner un tiempo de estancia de su espíritu más pronto, para que esté su espíritu, porque era que mientras el espíritu de Dios está en el hombre, se mantiene contendiendo. El espíritu de Dios se mantiene contendiendo con el hombre, se mantiene peleando con el hombre, contiende, una contienda es pelear para que haga su voluntad. Pues esto es lo que dice Pablo en Gálatas, que la carne y el espíritu se mantienen uno y el otro para que no hagan lo que quieren uno y el otro. Entonces el espíritu se mantiene contendiendo con la carne para que el hombre haga lo que dice el espíritu. Pero ahí es que Dios decide quitar el prolongamiento al espíritu en el alma, en el cuerpo. No en el alma, en el cuerpo. Entonces cuando ocurre este acontecimiento de la muerte, ocurre una separación entre el alma, cuerpo y el espíritu. En este momento ocurre una separación del alma y el cuerpo. Porque el espíritu es el que vuelve a Dios, que lo dio, y como dice Eclesiastés, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el hombre, la carne, se hace polvo que de donde se fue tomada. Entonces significa que el espíritu nunca es condenado. Lo que es condenado es el alma, porque el alma es que se mantiene en el intermedio para ser uno o el otro, el que domine. ¿Qué acontece? Cuando el espíritu es absorbido por Dios, que tiene un día establecido. Aquí dice en Eclesiastés 8:8, que continuamos leyendo, dice: ni potestad sobre el día de la muerte. O sea, hay un día establecido para el ser humano en el que ocurre esta separación del alma, el cuerpo y el espíritu, los tres componentes que hacen que suceda la vida. El hombre no sabe el día de la muerte. El hombre no puede saber el día de la muerte porque hay una libertad en el hombre para decidir si hace el bien o el mal. Si el hombre sabe cuál es el día de la muerte, el hombre no actuaría por su propio deseo, sino que actuaría por una intención de poder ganar algo injustificadamente, que es la vida eterna. Si usted hace, mire la sabiduría de Dios, si usted hace las cosas porque quiere un beneficio, no porque ama hacer esas cosas, usted lo hace por un interés que no es sano. Dice que el hombre no tiene potestad sobre el día de la muerte porque Dios ha establecido para cada uno de nosotros, sea que estemos haciendo el bien o sea que estemos haciendo el mal. Lo que pasa en nuestra vida es un ataque de entretención que hace el enemigo para que usted se mantenga entretenido haciendo lo que quiere la carne y no con lo que quiere el espíritu, porque hay un día establecido y Satanás sabe que todos tenemos un día establecido para partir, para que haya esa desconexión del espíritu del hombre, del espíritu de Dios y de la carne, del espíritu del hombre y de la carne. Y Dios como estableció eso, Satanás sabe que acontecerá esto en cualquier momento en la vida del hombre, y Satanás lo que quiere es que ese día te agarre de sorpresa y que tú estés haciendo lo que la carne quiere y no con lo que el espíritu quiere, para que tú llegues a perderte. Entonces, este es un misterio revelado. Esto es lo que hace Satanás. Satanás sabe que él no puede matarte. O sea, que Dios es que ha establecido un día para que tú mueras. Satanás va a hacer todo lo que él quiera para matarte. La muerte va a querer hacer todo lo que quiera para matarte. Pero hay un día establecido por Dios para que tú mueras. Pero dice que dice que está establecido un día para que el hombre muera. Dice, no tiene el hombre potestad sobre el día de la muerte. Sobre ese día no tiene potestad, no tiene dominio, no tiene control de ese día. O sea que la muerte le puede llegar el día que menos espera. Y dice, y no valen armas en tal guerra. El hombre ha buscado toda la manera para no morir, pero no habrá arma, no hay invento, no hay ciencia
que pueda hacer. Dios les reveló esto a Salomón. Mire la ciencia en la que Dios llevó a Salomón. Les reveló que no había arma que pudiera hacer que el alma permaneciera, que el espíritu, la vida que pertenece a Dios, que es el único que tiene potestad, al único que se le dio la potestad, que tiene la potestad de poder quitarla y ponerla, es Dios. Por eso Jesús dijo: yo tengo la potestad de ponerla y de quitarla. Yo tengo la potestad de decirle a mi espíritu: quédate aquí y ahora sal y déjame muerto, ahora vuelve y entra. Jesús dijo: yo tengo la potestad de ponerla y de quitarla. Entonces, esto es lo que teníamos para este día. En otro momento estaremos hablando, pero este es el misterio del momento de la muerte, la separación. Así que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté con todos.